Dado que f de x es igual a menos 2x al cuadrado menos 3x más 7, calcula los siguientes valores de función. En primer lugar, tenemos una f de 0. Así que un término y f de 0 sustituimos 0 por x. F de 0 es igual a menos 2 veces el cuadrado de 0, menos 3 veces 0 más 7. Simplificando usando el orden de las operaciones, tenemos 0 menos 0 más 7, lo que indica que f de 0 es igual a 7. Si f de 0 es igual a 7, si tuviéramos que graficar la función f de x, el par de órdenes 0,7 representaría un punto en la gráfica. Para determinar f de 3, debemos sustituir a x por 3, lo que indica que f de 3 es igual a menos 2 veces el cuadrado de 3, menos 3 veces 3, más 7. De nuevo, simplificando el uso del orden de las operaciones, elevamos al cuadrado 3 primero, el cuadrado de 3 es 9. Menos 2 por 9 es menos 18. Menos 3 veces 3 se simplifica a menos 9 y luego a más 7. Menos 18 menos 9 es menos 27. Más 7 es menos 20. F de 3 es igual a negativo 20, lo que indica, una vez más, que si tuviéramos que graficar la función, el par de orden 3, menos 20 sería un punto en la gráfica de la función. A continuación, tenemos f de negativo 3. Para encontrar f de menos 3, sustituimos menos 3 por x. F de menos 3 es igual a menos 2 veces el cuadrado de menos 3, menos 3 veces menos 3, más 7. Una vez más, simplificando el orden de las operaciones, simplificamos primero el exponente. El cuadrado de menos 3 es positivo 9. Menos 2 veces positivo 9 es menos 18. Entonces tenemos menos 3 veces menos 3, lo que se simplifica a más 9, y luego a más 7. Simplificar menos 18 más 9 es menos 9. Menos 9 más 7 es menos 2. F de negativo 3 es igual a menos 2, lo que puede indicar el par ordenado menos 3, menos 2, sería un punto en la gráfica de f de x. A continuación, tenemos f de negativo x. El resultado de esto será una función diferente de x, recordemos las transformaciones. F de menos x es el reflejo de f de x en el eje y. Para determinar f de menos x, sustituimos x por menos x en f de x, lo que nos da menos 2 veces el cuadrado de menos x, menos 3 veces menos x, más 7. Simplificando el cuadrado de menos x es x al cuadrado. Menos 2 veces x al cuadrado es menos 2x al cuadrado. Menos 3 veces menos x se simplifica a más 3 veces, y luego tenemos más 7. Y de nuevo, si mirásemos la gráfica de esta función, sería la gráfica de la función original f de x, reflejada en el eje y. Y finalmente, tenemos f de la cantidad x más 2, recordemos que f de la cantidad x más 2 es la función que se desplaza. La función original f de x dejaba 2 unidades. Para determinar f de la cantidad x más 2, sustituimos x más 2 por x en la función f de x. Lo que nos da menos 2 veces el cuadrado de x más 2, menos 3 veces la cantidad x más 2, más 7. Vamos a simplificar el primer paso como el cuadrado x más 2, y recuerda que no hay atajos para el cuadrado x más 2. Tenemos dos divisores de x más 2. Al multiplicar dos binomios, tenemos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. El cuadrado de x más 2 es igual a x al cuadrado más 2x más 2x más 4, lo que nos da x al cuadrado. Más 4 veces más 4. Lo que significa que arriba tenemos menos 2 veces la cantidad x al cuadrado más 4x más 4. Y luego menos 3 veces la cantidad x más 2, que es menos 3 veces menos 6. Y resolvemos más 7. Y ahora vamos a distribuir el 2 negativo, que nos da menos 2x al cuadrado menos 8x menos 8 menos 3 veces. Y luego menos 6 más 7 se simplifica a más 1. Combinar un término similares una vez más. Tenemos menos 2x al cuadrado. Y luego tenemos menos 8x menos 3x,
lo que se simplifica a menos 11x. Y menos 8 más 1 se simplifica a menos 7. Espero que te haya resultado útil.